En capítulo 21, versículo 25. En estos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Hermanos, lo que quiero que vean, y hablo muy en serio, cada vez, cada vez que aparece esa frase, cada vez que he visto en la Biblia, posiblemente, no sé cuántas veces he leído la Biblia, pero no digo que soy perfecto, ni que soy inteligente, pero cada vez que he visto en la Biblia que aparece la frase, aquellos días, algo tiene que enseñarnos en cuanto a la tribulación. Cada vez. Y alguien dice una vez, pero hermano, ¿y eso de Lucas capítulo 2? Ajá. No, hermano, no es posible. Lucas capítulo 2, porque habla del nacimiento de Cristo. Eso, ¿qué tiene que ver la Navidad con aquellos días? Porque dice aquí en Lucas capítulo 2 y el versículo 1, aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Ajá, hermano, ¿eso qué nos enseña de la tribulación? Daniel capítulo 11, versículo 20. Daniel 11, versículo 20, hablando del anticristo, en aquellos días, ¿cómo es que se levantará? Y se levantará en su lugar uno que hará pasar un cobrador de tributos por la gloria del reino, no el reino de Dios, el reino del anticristo. Pero en pocos días será quebrantado, aunque no en ira ni en batalla, es decir, por la boca aguda que sale de la boca de Cristo. Dice que el anticristo será cobrador de tributos. A propósito, será emperador romano también, como César, jefe de un imperio romano, sacudiendo al mundo entero para preparar la venida de Cristo. Precisamente como será en aquellos días. Un cobrador romano de impuestos, sacudiendo al mundo entero, sin saber lo que está haciendo para preparar el camino del gran rey. Ahora, aquí una cosa muy interesante. Cristo vino y les dijo a los judíos, he aquí el reino de los cielos. ¿Es mentiroso o dice la verdad? Muchos dicen, bueno, Cristo vino la primera vez para establecer un reino espiritual, vendrá la segunda vez para establecer un reino físico. No. Vino para establecer un reino espiritual y a la misma vez que fuera un reino físico, literal, terrenal, si no es mentiroso. Porque aquel reino fue rechazado, dejó un reino espiritual, pero el reino físico siempre será establecido. ¿Y qué dijo Cristo de Juan el Bautista? Es Elías, si lo pueden recibir. No pudieron, y Elías vendrá otra vez. Aquí tenemos la cosa interesante. Cada profecía del Antiguo Testamento, cada profecía podría ser realizada en la primera y única venida de Cristo si los judíos habrían aceptado a su Mesías. Y por eso Pedro dice que los profetas del Antiguo Testamento no supieron distinguir entre los sufrimientos de Cristo y la gloria que había de venir. Por eso Cristo dijo, no os corresponde a vosotros saber las sazones o los tiempos, porque siempre existía la posibilidad de que Israel siguiera el plan de Dios y el reino habría sido establecido. Y no
hay ninguna profecía del Antiguo Testamento. Por eso la iglesia estaba escondida, como un misterio. A ver cuántas cosas más están en este libro que ni las entendemos. Un libro infinito. Ahora, otra cosa más. Ese tiempo también se llama tiempo de aflicción o tiempo de angustia. Abundan las referencias. Jeremías 2, 26 al 29. Tiempo de aflicción, tiempo de angustia. Jeremías 11, 11 al 14. Jeremías 30, versículo 7. Daniel 12, primer versículo. Daniel 9, versículo 25. Isaías 22, versículos 1 al 5. En todo lugar hablando de aquel tiempo de aflicción, tiempo de angustia. Pero cada vez que vemos una frase así, nos establece el contexto. Por ejemplo, el noveno salmo, el versículo 9. Jehová será refugio del pobre, refugio para el tiempo de angustia. Aquí en el libro de los Salmos tenemos dos temas. Por un lado, ahí está David sentado sobre su trono, cuadro del milenio. Por el otro lado, vemos a David huyendo del enemigo, escondiéndose en las cuevas y en los campos en tiempo de angustia. Porque David, el cuadro de dos cosas. Y lo que tenemos aquí en los Salmos son las oraciones de los santos de la tribulación. En el Salmo número 10, primer versículo. ¿Por qué estás lejos, oh Jehová, y te escondes en el tiempo de la tribulación? El remanente siempre tipifica a Israel en la tribulación. Pablo en Romanos capítulo 9 y el versículo 27 está hablando de un remanente. Romanos 9, 27. También Israel, o también Isaías, clama tocante a Israel: si fuere el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. En capítulo 11, primer versículo, pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis qué dice de Elías la Escritura, cómo invoca a Dios contra Israel, diciendo: Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado, y solo yo he quedado y procuran matarme? Pero ¿qué dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Así que Elías andaba en tiempos angustiosos. Ahora, Apocalipsis capítulo 12. Lo mismo. Versículo 16. Ustedes ya saben la historia aquí en Apocalipsis capítulo 12. Versículo 17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. Es decir, el remanente, el resto. Isaías 10, 20 al 23.
Isaías 10, 20 al 23. Isaías 11, los versículos 10 al 16. Ezequiel 14. Ezequiel 14, los versículos 12 al 23. Ahora, otra figura común, otra frase clave. La mujer con dolores de parto. Capítulo 12 de Apocalipsis. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol. ¡Ah, la madre de Dios! No, señor. Génesis 37 nos da la interpretación del Espíritu Santo. Es Israel. Una mujer vestida del sol con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. También ya entendemos qué simbolizan. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Interesante. Ahora, Israel en tribulación. Ojalá que tuviéramos tiempo para leer todo lo que es Apocalipsis capítulo 12, porque ahí tenemos otro de estos, ¿cómo se llama? La ley del doble cumplimiento de la profecía, que los estudiosos han notado desde hace tiempo en la Biblia, que una profecía tiene un cumplimiento cercano y otro lejano. Y aquí tenemos Israel que da luz a un hombre, que es Cristo Jesús, ¿verdad? Como se ve aquí, porque hasta cita el segundo Salmo, versículo 5, y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones, el Salmo 2, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Pero de aquí en adelante, este hijo aparece como los 144,000. Dice, y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustentan por 1260 días, 3 años y medio. Después hubo una gran batalla en el cielo. Ahora todo esto es futuro, hermanos. Todo esto es futuro. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, para que acaso alguien no entiende el simbolismo de la Biblia, el cual engaña al mundo entero, y fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Sus ángeles fueron arrojados con él, para llegar aquí a la tierra, para que haya gigantes en aquellos días. Dice, versículo 10, entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. ¿Qué día será? Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Y aquí es donde el hijo varón parece como los 144,000. Y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila, para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo, 3 años y medio, como vimos esta mañana en Ezequiel, Jeremías, etc. El Señor les dará pasto, como en el día que subieron de Egipto. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca.
Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Ahora, con este entendimiento, Isaías 13, versículo 6. Isaías 13, el versículo 6. Aullad, porque cerca está el día de Jehová. ¿De qué estamos hablando? Ya sabemos. Inmediatamente sabemos que el contexto tiene que ver con la segunda venida. Está cerca. Vendrá como asolamiento del Todopoderoso. Por tanto, toda mano se debilitará y desfallecerá todo corazón de hombre, como dijo Cristo en Mateo. Y se llenarán de terror, angustias y dolores se apoderarán de ellos, tendrán dolores como, ahí está la palabra, como mujer de parto. Se asombrará cada cual al mirar a su compañero, sus rostros de llamas. He aquí el día de Jehová viene, terrible y de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores. Capítulo 11. No, digo, sí, capítulo 10, no, Miqueas, eso quiero decir, Miqueas, perdí mi lugar, Miqueas capítulo 4, Miqueas capítulo 4, versículo 8, Miqueas 4, 8. Y tú, oh torre del rebaño, fortaleza de la hija de Sión, hasta ti vendrá el señorío primero, el reino de la hija de Jerusalén. Ahora, ¿por qué gritas tanto? ¿No hay rey en ti? Pereció tu consejero, que te ha tomado dolor como de mujer de parto. Duélete y gime, hija de Sión, como mujer que está de parto. Primera Tesalonicenses 5. Primera Tesalonicenses 5, versículo 1. A sus discípulos en Hechos 1, Cristo no les dio respuesta en cuanto a las sazones y los tiempos, porque siempre había la posibilidad del arrepentimiento de Israel, y por eso ni él supo, porque Israel tiene su propia voluntad, su libre albedrío. Pero ahora, 3 veces presentado el reino, 3 veces rechazado el reino, ahora los misterios de la iglesia revelados, Pablo puede decir unos 25 años después, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Así dijo Cristo en Mateo. Que cuando digan paz y seguridad, Daniel dice que el anticristo llegará al poder por medio de la paz. Entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Tenemos 2 problemas en el cristianismo en este tiempo de noche. Algunos están dormidos, iglesias estancadas, muertas, y otros andan embriagados de emociones. Los 2 extremos tenemos en la iglesia hoy en día.
Por un lado, los hermanos secos, dormidos, muertos. Por el otro lado, los hermanos embriagados, andando bolos ahí por la calle. Qué interesante las figuras que usa la Biblia. Ahora, la cosa interesante, Pablo está diciendo que sí podemos saber las estaciones, las sazones, las ocasiones, los tiempos. Sí podemos saber porque somos de día. Estamos en la noche, pero somos del día. Somos de Cristo. No somos de la noche. Estamos en la noche. No somos de la noche. Y dice, como la mujer encinta. Ahora, hermanas, ustedes que son madres, un día se dio cuenta de algo y visitó al médico y dijo, doctor, quiero saber si estoy embarazada. Y el doctor hace su examen y dice, bueno, señora, le felicito porque usted dará a luz. Ah, doctor, qué bueno, ¿cuándo? ¿Cuál es el día? Un día 12 de diciembre, dice el médico. Ahora, ¿cuántos de ustedes de verdad creen que después de 2 meses o 3 meses de embarazo, que el doctor dice que vendrá el 10 o 12 o cualquier día de diciembre? Puede ser que no, porque la realidad es que nadie sabe el día ni la hora. Pero la mujer encinta sí sabe cuando aquel día se acerca. Ahora, el doctor dice que el 12 de diciembre, pero puede ser el 10. Puede ser el 14, puede ser 2 semanas antes o 2 semanas después. No sé el día ni la hora, pero sí, dice esta mujer, estoy segura que el día se acerca, aquel día se acerca. Pablo dice, hermanos, no sabemos el día ni la hora, pero sí, los tiempos y las ocasiones no tenéis necesidad de que os diga. Porque vosotros sabéis perfectamente cómo vendrá el día del Señor. Como ladrón de noche, pero nosotros no somos de la noche. Nosotros no vamos a ser sorprendidos en aquel día porque no somos de la noche. Porque sabemos que aquel tiempo, aquel día es como una mujer con dolores de parto. No sabe el día, no sabe la hora, pero sabe los tiempos. Así que nosotros, hermanos, aunque no sabemos la hora, no sabemos el día, cualquiera que cree la Biblia sabe qué hora es. Es decir, en qué tiempo estamos, por leer lo que dice la Biblia. Otra frase interesante que se encuentra en los Salmos, Selah. Una pausa musical, nada más, ¿verdad? Por eso el Señor lo ha conservado en su palabra a través de los miles de años. Que ni cantamos los salmos, ¿verdad? Ni sabemos la melodía ni nada, pero por alguna razón el Señor ha puesto aquí una expresión musical, Selah, que quiere decir pausa o descanso. Ahora, no soy genio, hermanos, pero estudiando la Biblia me doy cuenta de una cosa muy curiosa. Cada vez que aparece la palabra Selah, aparece en el contexto de milenio, que es un descanso. Qué interesante. Por ejemplo, en el Salmo 24, tenemos esta expresión en varios lugares. Pues no es el 24, lo siento mucho, es el Salmo 48 que quisiera. 4 o 24:6, Juan. Ah, ya veo lo que hice. Yo estaba en Job, no los Salmos. Sí, gracias, Juan. El capítulo 48 de Juan o de Job, no lo encuentro tampoco. Sí, 2 veces aparece. Versículo 24 de Jehová, o capítulo 24 de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. Eso se realizará en el milenio.
¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño, él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. ¿Cuándo? Selah. Alzado puertas vuestras cabezas y alzaos vosotras puertas eternas y entrará el Rey de gloria. ¿Quién es este Rey de gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Alzado puertas vuestras cabezas y alzaos vosotras puertas eternas y entrará el Rey de gloria. ¿Quién es este Rey de gloria? Jehová de los ejércitos, él es el Rey de la gloria. ¿Y cuándo entrará el Rey por el portal al este de Jerusalén? Selah. En el tiempo de descanso, en el tiempo de reposo, el milenio. Al final de la tribulación viene Cristo a Jerusalén, entra por aquel portón que está al este de la ciudad, el portón del Rey. El Salmo 48. El Salmo 48. Grande es Jehová y digno de ser en gran manera alabado en la ciudad de nuestro Dios, en su monte santo, hermosa provincia. El gozo de toda la tierra es el monte de Sión, a los lados del norte, la ciudad del gran rey. En sus palacios Dios es conocido por refugio, porque aquí los reyes de la tierra se reunieron. Tiempo pasado, pasaron todos, y viéndola a ellos así se maravillaron, se turbaron y se apresuraron a huir. Les tomó allí temblor, dolor, como de mujer que da luz. ¿Cuándo? Con viento solano quiebras tú las naves de Tarses, como lo oímos, así lo hemos visto en la ciudad de Jehová de los ejércitos, en la ciudad de nuestro Dios. La firmará Dios para siempre, porque después de estas cosas, Selah, descanso. El Salmo 89. Son ejemplos obvios, hay otros. El Salmo 89, versículo 1. Las misericordias de Jehová cantaré perpetuamente. De generación en generación haré notoria tu fidelidad con mi boca, porque dije, para siempre será edificada misericordia, en los cielos mismos afirmarás tu verdad. Hice pacto con mi escogido, juré a David mi siervo, diciendo, para siempre confirmaré tu descendencia y edificaré tu trono por todas las generaciones. ¿Y cuándo será esto? Selah. Descanso, pausa, reposo. Hebreos capítulo 3 da la explicación de lo que está pasando. Hebreos capítulo 3, que habla de un reposo a un futuro para los hebreos. O sea, nosotros que somos creyentes tenemos reposo en el Señor. Claro, a los hebreos una promesa literal. Viene el milenio, viene el descanso que buscan. La Virgen siempre, cada vez en la Biblia, tipo de la iglesia. Segunda de Corintios 11, versículo 1. Segunda de Corintios, capítulo 11, primer versículo. Pablo, hablando a la iglesia, dice, Segunda de Corintios 11, primer versículo. Ojalá me toleraseis un poco de locura, sí, toleradme, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo que, como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. La iglesia compara con ¿qué? Con una virgen. Una virgen. Para ser exacta, con Eva. Eva, que fue tomada de una costilla, aquí. Adán dejó su vida
durmió. El Señor tomó una costilla e hizo una mujer, una ayuda idónea. En el Antiguo Testamento, ¿cuántas veces habla de haber matado a alguien debajo de la quinta costilla? Qué curioso eso. Años después, un soldado romano con una lanza de hierro abrió el costado de Cristo Jesús. De ahí salió agua y sangre. De ahí salió su ayuda idónea, su virgen, su iglesia. Juan, el discípulo a quien Jesús amó, que es tipo de la iglesia, arrebatado en Apocalipsis capítulo 4, recostado sobre la costilla de Cristo en la cena, tipo de la iglesia. Y Pablo dice, ahora temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. ¿Cómo es que vamos a tener problemas nosotros, hermanos, cuando viene la serpiente para decir, con que Dios os ha dicho? ¿Y cuál es la actitud que nos está matando hoy en día en nuestras iglesias? Estudiosos, los grandes teólogos, que vienen con su gran conocimiento para decirnos, con que Dios os ha dicho. Y uno no tiene que ser genio para saber de dónde viene, porque Pablo nos advierte claramente lo que va a pasar. Todo depende de la actitud que uno tiene para con este libro. La Virgen. Por eso, Génesis capítulo 24, un cuadro tan hermoso. Después de haber ofrecido a su Hijo único, a quien ama, en Génesis capítulo 22, cuadro de la crucifixión de Cristo, ¿qué pasa después? Pues en el capítulo 23 muere Sara. Muere Sara, esposa de Abraham, tipo de Israel, esposa de Jehová. La iglesia se compara con una virgen, la novia de Cristo. Israel se compara en el Antiguo Testamento como la esposa de Jehová. Sara muere y es sepultada en Génesis capítulo 23. En capítulo 24 era Abraham ya viejo, el anciano de días, y bien avanzado en años. Y Jehová había bendecido a Abraham en todo. Abraham toma a su criado, que no tiene nombre aquí. Sabemos de otro lugar, su nombre es Eliezer, pero aquí no tiene nombre. Pero le da una misión de buscar novia para su hijo amado. Este siervo, este consolador, tipo del Espíritu Santo, no tiene nombre porque no busca lo suyo, no habla de lo suyo, glorifica a Cristo. Y este siervo que no tiene nombre va a los gentiles para buscar una virgen para ser novia de Isaac. A esta virgen le da dones antes de ver al novio. Precisamente como el Espíritu Santo hoy nos da dones aún antes de ver cara a cara a nuestro novio. Hermano, si tuviéramos 2 horas, quisiera darles todos los cuadros aquí en capítulo 24, pero dice al final aquí, versículo 63, y había salido Isaac a meditar al campo, el mundo, Mateo 13, a la hora de la tarde, y alzando sus ojos miró, y aquí los camellos que venían. Rebeca también alzó sus ojos y vio a Isaac, y descendió del camello, porque había preguntado al criado, ¿quién es este varón que viene por el campo hacia nosotros? Y el criado había respondido, porque el Espíritu es aquel que señala a nuestro Señor. Y el criado había respondido, este es mi Señor.
Entonces ella entonces tomó el velo y se cubrió su misión. 1 Corintios 13 o 11. Entonces el criado contó a Isaac todo lo que había hecho, y la trajo Isaac a la tienda de su madre Sara. Precisamente como hoy en día la Virgen ha tomado la tienda del judío, de la esposa divorciada de Jehová, muerta para Dios, y tomó a Rebeca por mujer y la amó, y se consoló Isaac después de la muerte de su madre. Qué cuadro más hermoso. Y como digo, hay tantas cosas aquí, tantas cosas que podríamos ver aquí en Génesis capítulo 24, cuando nos fijamos en la Virgen. Entonces llegamos al libro de Cantares y vemos otra vez a una virgen. Hay vírgenes, pero hay una virgen que es única, única. Capítulo 6 de Cantares, versículo 8. 60 son las reinas y 80 las concubinas, y las doncellas sin número, mas una es la paloma mía, la perfecta mía, la paloma mía. La paloma mía, el Espíritu Santo, hemos de ser a la imagen de Él. Dice de esta virgen que tiene ojos de paloma. Lo mismo dice de Cristo, el novio. Tiene también ojos de paloma porque vemos con el Espíritu. Mas una es la paloma, la perfecta mía, es la única de su madre, la escogida de la que la dio a luz. La vieron las doncellas y la llamaron bienaventurada, las reinas y las concubinas y la alabaron. ¿Quién es esta? Que se muestra como el alba, se muestra como el alba, como Cristo el alba, el sol de justicia. ¿Quién es esta que parece como Cristo? ¿Cómo se llama el creyente? El cristiano. El Cristo pequeño, literalmente. Como el alba. Hermosa como la luna. Como la luna. Esclarecida como el sol, porque reflejamos la luz del sol. Imponente como ejércitos en orden. ¡Qué tremendo! Ahora, en la Biblia también, en Apocalipsis capítulo 14, hablamos de vírgenes. Vaya, qué diferencia entre la palabra singular y plural. Vírgenes. 2 letras hacen la diferencia. Ni una J, ni tilde, nada. Mateo 25. Mateo capítulo 25. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Si leemos varios lugares en Lucas y el Salmo 48, podemos tener una idea de las bodas orientales para entender que la virgen es acompañada por vírgenes. Y cuando algunos hermanitos nos llevan ahí a ese pasaje para hablar de la posibilidad de perder la salvación, momentito, no se habla de la iglesia. Vírgenes, vírgenes que salen a recibir al esposo, al recibirlo, no a casarse con él. Vírgenes. Otra frase, 3 días. Juan 2, versículo 18. Juan 2, versículo 18. Y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho.
Mateo 12, versículo 40. Mateo 12, versículo 40, que dice: porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Esta mañana en Génesis capítulo 22, ¿cuándo fue que Isaac volvió con su vida? Al tercer día. Al tercer día. Cuando Josué está para cruzar el Jordán con los hijos de Israel, dice: porque dentro de 3 días pasaréis este Jordán. No dijo dentro de 5 días, dijo dentro de 3 días. Porque cada vez que esa frase aparece, alguna referencia, alguna aplicación tiene a la resurrección de Cristo. ¿Cómo es posible entrar en la plenitud de Cristo, que simboliza el cruzar el Jordán? Tan solo en el poder de la resurrección. La única forma de entrar en la plenitud de Dios, en el poder de la resurrección, dentro de 3 días. Dentro de 3 días. En Esther, capítulo 4, versículo 14, lo mismo encontrar, y abundan las referencias, porque la resurrección de Cristo es algo tan importante. Qué lindo sería tomar una concordancia y buscar la frase 3 días cada vez que aparece en la Biblia. Es algo. Yo encontré una vez 72 ejemplos tan solo en el Antiguo Testamento. 72 ejemplos encontré, puede haber más, pero yo mismo sé que hay cuando menos 72 ejemplos en el Antiguo Testamento. Dice ahí en Esther capítulo 4, versículo 14: porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis, y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Y Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo: ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Versículo 1 del capítulo 5. Aconteció que al tercer día, durante 3 días, está como muerta. Tomó la decisión de entrar en la presencia del rey y dice: si perezco, que perezca. Está como muerta 3 días. Ya sabe que si muere, ya. Al tercer día entra y dice en versículo 2: y cuando vio a la reina Esther que estaba en el patio, ella obtuvo gracia ante sus ojos, y el rey extendió a Esther el cetro de oro que tenía en la mano. ¿Cuándo es que recibimos el favor de Dios? Al tercer día. Al tercer día. Tenemos favor con Dios. Hemos encontrado gracia con Dios por lo que pasó al tercer día. Otra frase interesante: sin causa. Juan 15, 2 frases más. Sin causa. Juan 15, versículo 25. Juan 15, 25. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley: pero sin causa me aborrecieron. La frase sin causa siempre se refiere a la persecución que recibió el Señor Jesucristo. Sin causa. Ahora, fíjense en esa frase. Cada vez que aparece, establece el contexto. Vamos a ver, el Salmo 69. No, digo el Salmo 35 para comenzar. El Salmo 35 para comenzar. Ahora, noten por favor, si ustedes tienen una Biblia con la letra roja, que tiene mucha, ¿verdad? Porque es un salmo mesiánico. Pero sin la letra, ya sabemos que es un salmo mesiánico por la frase clave que aparece. Porque aquí en el Salmo 35,
versículo 1 dice: disputa, oh Jehová, con los que contra mí contienden, pelea contra los que me combaten, echa mano al escudo y al pavés, y levántate en mi ayuda, saca la lanza, cierra contra mis perseguidores, di a mi alma, yo soy tu salvación. Sean avergonzados y confundidos los que buscan mi vida, sean vueltos atrás y avergonzados los que mi mal intentan, sean como el tamo delante del viento, y el ángel de Jehová los acose, sea su camino tenebroso y resbaladizo, y el ángel de Jehová los persiga, porque sin causa escondieron para mí su red en un hoyo, sin causa cavaron hoyo para mi alma. Ahora, ¿es espiritualizar las Escrituras? No, es fijarnos en lo que dijo Cristo. Sin causa. Capítulo 69. Capítulo 69 y el versículo 4. Otro salmo mesiánico. Se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza los que me aborrecen sin causa. Ahora, versículo 9, lo reconocemos también porque Cristo citó este versículo cuando limpió el templo, porque me consumió el celo de tu casa, y los denuestos de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Ahora, cuando los católicos nos dicen, cuando les enseñamos Mateo capítulo 13, que habla de los hermanos de Jesús y hasta da sus nombres, y dicen, pues sí, pero ustedes han de saber que en el griego esa palabra se puede traducir primo. ¿Y saben? Tienen toda la razón. Tienen toda la razón. Esa palabra sí se puede traducir como primo, o como abuelo, o como padre, o como yerno, o como tío, o como bisabuelo, o como 32 relaciones masculinas. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Hemos ido al original y no encontramos ayuda. ¿Qué vamos a hacer? ¿Creer la Biblia? ¿Seguir las reglas para el estudio bíblico? Y no tenemos problema. Primero, contexto. Contexto. ¿Cómo sabemos el significado de la palabra? El contexto. Por eso se tradujo correctamente hermanos. ¿Y cómo sabemos? El Salmo 69, Salmo mesiánico, de acuerdo, 2 veces lo hemos visto. ¿Y qué dice Cristo? Versículo 8. Extraño he sido para mis hermanos. Primos quiere decir Cristo. Y desconocido para los hijos de mi madre. No les deja por dónde. Los hijos de mi madre, dice el Señor. Por eso sabemos que la traducción que tenemos ahí en Mateo capítulo 13 es la correcta. Los hijos de mi madre, no mis primos. Ahora, el Salmo 109, versículo 1. El Salmo 109, versículo 1. Oh Dios de mi alabanza, no calles, porque boca de impío y boca de engañador se han abierto contra mí, han hablado de mí con lengua mentirosa, con palabras de odio me han rodeado y pelearon contra mí sin causa. De inmediato sabemos de quién se habla. Sin causa. Justo a tiempo, tenemos 5 minutos para una cosa más. Otra frase bella. Sangre inocente. Vamos a comenzar en Mateo 27, versículo 3. Mateo 27, versículo 3. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. ¿A quién se refiere? Al Señor Jesucristo. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Ahora, hermanos, lo que quiero decirles, y por favor, hay que entender que uno
Si uno pasa unos 20 años leyendo la Biblia varias veces cada año, se da cuenta que hay ciertas frases que aparecen vez tras vez tras vez. Estas frases no las encuentras en ningún libro. Son las frases que uno observa, que aparecen vez tras vez tras vez. ¿Y cómo lo sabemos? Por leer la Biblia, vez tras vez, tras vez, tras vez, tras vez, tras vez, tras vez. En el caso mío tengo la ventaja de haber leído la Biblia no sé cuántas veces en dos idiomas y porciones de ella en otros idiomas más. Y las mismas frases aparecen en cualquier idioma, las mismas frases, con las mismas palabras. Sangre inocente. Primero de Samuel 19. Primero de Samuel 19. Primer versículo. Primero de Samuel 19. Habló Saúl a Jonatán su hijo y a todos sus siervos para que matasen a David. Saúl, tipo de anticristo, David, tipo de Cristo. Pero Jonatán, hijo de Saúl, amaba a David en gran manera y dio aviso a David diciendo: Saúl, mi padre, procura matarte, por tanto cuídate hasta la mañana y estate en lugar oculto y escóndete, y yo saldré y estaré junto a mi padre en el campo donde estés, y hablaré de ti a mi padre y te haré saber lo que haya. Y Jonatán habló bien de David a Saúl su padre y le dijo: no peque el rey contra su siervo David, porque ninguna cosa ha cometido contra ti, y porque sus obras han sido muy buenas para contigo. Pues él tomó su vida en su mano y mató a Filisteo, y Jehová dio gran salvación a todo Israel. Tú lo viste y te alegraste. ¿Por qué pues pecarás contra la sangre inocente, matando a David sin causa? Para aquellos que son lentos de oír. Así que dos frases claves aparecen en el mismo versículo para decirnos que aquí tenemos un cuadro de Cristo. Sin causa, sangre inocente. Ahora, Deuteronomio 19. La primera vez que vi esto, ay hermano, Deuteronomio capítulo 19, versículo 9, estamos hablando aquí de las ciudades de refugio. Vaya, qué aburrido, las ciudades de refugio. Oh, sí, son un cuadro de la salvación. Sí. Siempre y cuando guardares todos estos mandamientos que yo te prescribo hoy, para ponerlos por obra, que ames a Jehová tu Dios y andes en sus caminos todos los días, entonces añadirás 3 ciudades más a estas 3, para que no sea derramada sangre inocente en medio de la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad, y no seas culpado de derramamiento de sangre. Pero si hubiere alguno que aborreciere a su prójimo y lo acechare y se levantare contra él y lo hiere de muerte y muriere, si huyere alguna de estas ciudades, entonces los ancianos de su ciudad enviarán y lo sacarán de allí y lo entregarán en mano del vengador de la sangre para que muera. No le compadecerás y quitarás, fíjense, y quitarás de Israel la sangre inocente, y te irá bien. Hay una manera de quitar la sangre inocente de Israel. Hay una manera